Ingeniería Civil, segundo semestre. Unidad 4. Diagramas de cuerpo libre. Introducción. Cuando una fuerza externa actúa sobre un cuerpo rígido, puede reducirse a un sistema fuerza par en un punto arbitrario, o en lo cual, cuando la fuerza y el par son iguales a cero, se dice que el cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido son igualando a cero a R y el momento, como se muestra en la siguiente forma. Al descomponer cada fuerza y cada momento en sus componentes rectangulares se puede expresar las condiciones, las cuales se pueden emplear para determinar fuerzas desconocidas que están aplicadas sobre el cuerpo rígido. Por tanto, para un cuerpo rígido en equilibrio, el sistema de fuerzas externas no le impartirá un movimiento traslacional o rotacional al cuerpo rígido. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto en particular. Consiste en colocar la partícula en el origen de un plano de coordenadas y representar a las fuerzas que actúan sobre ella por medio de los vectores correspondientes, todos los concurrentes en el origen. La mayor aplicación de los diagramas de cuerpo libre es visualizar mejor el sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Además, se identifican mejor las fuerzas pares, como la de acción, reacción y las componentes de las fuerzas. Si en un sistema existen dos o más cuerpos de interés, estos se deben de separar y cada uno tiene un diagrama de cuerpo libre propio con sus respectivas fuerzas actuando. Para resolver un problema respecto al equilibrio de un cuerpo rígido, es indispensable tomar aquellas fuerzas que actúan directamente en el objeto y despreciar todas aquellas que no actúan directamente en el objeto, para lo cual lo primero que se debe hacer es un diagrama de cuerpo libre, en lo cual se debe de seguir los siguientes pasos. Número 1. Se debe tomar una decisión acertada con respecto al acomodo del diagrama de cuerpo libre. Después se debe de aislar el cuerpo del suelo y de otros objetos. Número 2. Se agregarán todas las fuerzas externas que actúan en el cuerpo en relación al suelo y a los objetos que han sido separados del mismo, para lo cual estas fuerzas se aplicarán en los diversos puntos del objeto en los cuales estaban apoyados, tanto en el suelo como en los objetos que estaban conectados. Dentro de las fuerzas externas se debe incluir el peso del objeto, ya que representan la fuerza de atracción de la Tierra sobre el objeto. El objeto libre consta de distintas partes, las cuales van a ejercer fuerzas internas siempre y cuando el objeto se considere completo. Número 3. En el diagrama de cuerpo libre se deben de poner con claridad la dirección y magnitud de cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Número 4. Hay fuerzas externas desconocidas que actúan como reacciones, las cuales el suelo y los objetos se oponen a un cierto movimiento del cuerpo libre. Estas relaciones y reacciones reciben el nombre de fuerzas de restricción, las cuales hacen que el objeto permanezca en una cierta posición o hacer el mismo movimiento. Estas restricciones se ejercen en los puntos donde el objeto está conectado o apoyado. Número 5. El diagrama debe hacerse en dimensiones, puesto que ayudan a notar con claridad los momentos que se ejercen. Espérate, es que ya había empezado a grabar. ¿Ya? Es que me decías que ya y 3 y ya. Sí, aquí es cuando... Yo digo cuando ya, güey. Diga 3, Yo digo 2, cuando ya. 1. No, ya contigo cuando ya. A continuación, veremos lo que son las restricciones. En los tipos de apoyos utilizados en la figura 4.2 y 4.3, se puede ver claramente que existen restricciones que hacen imposibles el movimiento bajo la acción de las cargas dadas o bajo cualquier condición de carga. Los sistemas están diseñados para que el cuerpo rígido no pueda desplazarse horizontalmente. En otras palabras, se dice que tiene una restricción completa. En estos se tenía 3 incógnitas afectando el sistema, las cuales pueden determinarse encontrando la solución a las 3 ecuaciones de equilibrio. La figura 4.2 es un claro ejemplo en donde existen más de una restricción para que el sistema no se desplace horizontalmente bajo la acción de las cargas o bajo otra condición de carga. Difícilmente alguna acción de carga hará que tenga desplazamiento horizontal. Basándonos en el cuerpo libre de la figura 4.4b, observamos que hay 4 reacciones correspondientes que involucran 4 incógnitas, las cuales no estarán determinadas debido a que el número de incógnitas es mayor que las 3 ecuaciones de equilibrio independientes.
Los apoyos utilizados en la figura 4.5 consisten en los rodillos en A y B. Claramente se ve que estos apoyos no son suficientes para impedir el desplazamiento horizontal, pero su objetivo es evitar un desplazamiento vertical del sistema. Bajo estas circunstancias se dice que tiene una restricción parcial. En ocasiones se hace referencia a los cuerpos con restricción parcial como inestables. Otra situación que se presenta en la figura 4.5, en donde se basa el diagrama de cuerpo libre, observamos que solo consta de dos incógnitas, las cuales sí estarán definidas, pero el sistema no estará en equilibrio bajo condiciones generales de carga, debido a que no cumplirá con las tres ecuaciones de equilibrio. Analicemos la figura 4.6a, en la cual la armadura está sostenida por rodillos en los puntos A, B y E. Aunque se ve que hay tres reacciones desconocidas A, B y E, la ecuación de las sumas de las fuerzas de X no se cumplirá si la suma de las componentes horizontales de las fuerzas son igual a 0, aunque haya un número suficiente de restricciones. Estas se encuentran de manera impropia colocadas y no hay algo que impida que se mueva horizontalmente. Por lo tanto, se dice que en este sistema está impropiamente restringido. Por tanto, reacciones impropias producen también indeterminación estática. Los ejemplos 4.6 y 4. Nuestro siguiente punto a tratar es la descripción de los apoyos más empleados en la ingeniería. El estudio del equilibrio de un cuerpo rígido consiste básicamente en conocer todas las fuerzas, incluidos los pares que actúan sobre él para mantener ese estado. Por ahora, se analizarán las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, es decir, las fuerzas que otros cuerpos unidos o en contacto con él le ejercen. Estas fuerzas aplicadas por contacto, el peso y las reacciones de los apoyos. Las fuerzas aplicadas y el peso en general son conocidos. Entonces, el estudio del equilibrio consiste básicamente en la determinación de las reacciones. Para determinar las reacciones que se ejercen sobre un cuerpo, es importante entender las restricciones que otros cuerpos le imponen al movimiento. Reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Los apoyos y magnitud de la reacción. La línea de la reacción debe indicarse con claridad en el diagrama de cuerpo libre. Algunos ejemplos de estos apoyos y conexiones son superficies sin fricción, rodillos, balancines, entre otros. Reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocidas. Los apoyos y conexiones de ese tipo pueden impedir la traslación del cuerpo rígido en todas sus direcciones. Sin embargo, no pueden impedir la rotación de éste con respecto a la conexión. Estas reacciones involucran dos incógnitas, X y Y. Estos apoyos y conexiones pueden ser articulaciones en bisagras, pernos sin fricción o en orificios ajustados. Reacciones equivalentes a una fuerza y un par. Es importante resaltar que estas reacciones se originan por apoyos fijos que se oponen a cualquier movimiento del cuerpo libre y por lo tanto lo restringen por completo. Estos soportes producen fuerzas sobre toda la superficie de contacto, mas sin embargo, estas fuerzas forman un sistema que se puede reducir a una fuerza y un par. Involucran tres incógnitas, dos componentes de la fuerza y el momento del par. A continuación, veremos los diagramas de algunos apoyos y conexiones típicos que se utilizan en la ingeniería. En este momento se aprecia la imagen de un rodillo o unos patines. También podemos observar el diagrama de un balancín y la superficie sin fricción, así como también que estos deben de cumplir con la condición de que solamente debe haber una fuerza en línea de acción conocida, por lo que solo estaremos abordando una incógnita. También existe otro tipo de conexión, que es lo que conocemos como cable corto, establón corto, y estos deben de cumplir con la condición de que su fuerza debe tener una línea de acción conocida. Por lo tanto, estaremos abordando solo una incógnita. Por último, podemos observar el collarín sobre una barra sin fricción, un perno sin fricción en una ranura lisa, así como también la condición que debe de tener que la línea de acción debe ser conocida, por lo que solo estaremos abordando una incógnita. En resumen, este tipo de apoyos son lo más común
comúnmente utilizados en los ingenieros. La importancia de utilizarlos es que evitar el desplazamiento rotacional y traslacional en las estructuras de diferentes construcciones. A continuación hablaremos sobre la elaboración de los diagramas de cuerpo libre. La elaboración de diagramas de cuerpo libre donde intervienen diversos tipos de fuerzas para cuerpos rígidos que están en contacto con otros cuerpos y cuerpos rígidos conectados a sus apoyos o conectados a otros cuerpos. Estas son las condiciones que deben de cumplir. Las condiciones establecidas para el equilibrio de un cuerpo rígido se vuelven más simples para casos de estructuras bidimensionales. Al seleccionar a los ejes X y Y en el plano de la estructura, se tiene que la fuerza Z debe ser igual a 0, momento en X, momento Y debe ser igual a 0, momento en Z debe ser igual al momento en el origen. Para cada una de las fuerzas aplicadas sobre la estructura, por tanto, las 6 ecuaciones de equilibrio derivadas de las secciones anteriores se reducen a la sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sumatoria del momento con respecto al origen igual a 0. A continuación, explicaremos los diagramas de cuerpo libre utilizados en estas estructuras. Claramente podemos ver que están actuando tres fuerzas verticalmente hacia abajo, que es P, Q, S y el peso de la estructura, la cual nos indica que origina un momento en sentido positivo. En la figura 4.3 se observan las mismas condiciones, las mismas fuerzas, solo que ya no está esta fuerza que ejerce un momento, y el momento es igual al sentido positivo. A continuación, en la figura 4.7, que se refiere a restricciones impropias, en donde se indica que hay dos fuerzas ejercidas en el eje Y, 4 en el Y pero negativo y una B en el positivo, la cual nos origina un momento en sentido positivo. A continuación vamos a resolver un problema de acuerdo a los temas vistos. Un carro de carga se encuentra en reposo sobre un carril que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. El peso total del carro y su carga es de 5.500 libras y este actúa en un punto que se encuentra a 30 pulgadas del carril y que es equidistante a los dos ejes. El carro se sostiene por medio de un cable que está unido a este a un punto que se encuentra a 24 pulgadas del carril. Determine la tensión en el cable y la reacción en cada una del par de las ruedas. Primeramente, se dibuja el diagrama de cuerpo libre del carro. La reacción en cada una de las ruedas es perpendicular al carril y la fuerza de tensión T es paralela a este. Por conveniencia, se selecciona el eje X paralelo al carril y el eje Y perpendicular al mismo. Entonces, el peso de 5.500 libras se descompone en sus componentes X y Y. El peso en X es igual a 5.500 libras por coseno de 25 grados, lo cual nos da igual a 4.980 libras. Y el peso en Y nos da igual a menos 5.500 libras por el seno de 25 grados, lo cual nos da igual a menos 2.320 libras. Después, se toman los momentos con respecto a A para eliminar la tensión y la reacción 1 de los cálculos. Sumatorias de momentos en A. Tenemos menos 2.320 libras por 25 pulgadas menos 4.980 libras por 6 pulgadas más reacción 2 por 500 pulgadas igual a 0. La reacción 2 nos da como resultado 1.558 pulgadas. Ahora, tomando momentos con respecto a B, para eliminar la tensión y la reacción 2 de los cálculos, se escribe: sumatoria de momentos en B es igual a 2.320 libras por 25 pulgadas menos 4.980 libras por 6 pulgadas menos reacción 1 por 50 pulgadas igual a 0.
lo cual nos da como resultado que la reacción 1 es igual a 5.562 libras. El valor de T se obtiene a partir de la sumatoria de fuerzas en Y o en las sumatorias de fuerzas en X. Las sumatorias de fuerzas en X tenemos 4.980 libras menos la tensión igual a 0, en lo cual despejamos y tenemos que la tensión es igual a 4.980 libras.